Amigos, estamos en el aniversario de Lima y vamos a tener una conversación muy interesante con José Arizpe, es decano del Colegio de Arquitectos, y con Luis Benavente, él es director de Vox Populi, que acaba de presentar una encuesta bien interesante que nos contextualiza dónde estamos los limeños hoy. Pero primero, señor Arizpe, gracias por estar con nosotros. ¿Dónde estamos en materia de crecimiento, de urbanización de la ciudad? Siempre nos preciamos de lo que es en estos contrastes nuestros, ¿no? Uno de los centros históricos, probablemente el centro histórico más hermoso de la región, y al mismo tiempo el que muchos desafíos presenta, y por el otro lado tenemos un crecimiento bastante caótico, ¿no? Bastante desordenado, y una ciudad que va a seguir creciendo. Si usted tiene que plantearnos un panorama general de la situación de Lima, por no hablar pues de los riesgos sísmicos y demás, ¿no? De esta situación arquitectónica de Lima, ¿dónde nos situaría? Sí, el tema es preocupante porque se inicia con un presupuesto muy pobre para la ciudad de Lima. Si lo comparamos, por ejemplo, con Bogotá, que tiene población similar, Bogotá tiene 15 veces más de presupuesto. Entonces es muy difícil, digamos, hacer gobierno municipal con, digamos, situaciones como estas, Claro, cuando pero no Bogotá, hay buen manejo económico. Bogotá no ha soltado pues su caja Pero, de peajes para ver lo que estamos viendo ahora, que es una multiplicación de peajes donde ya pues la cosa ya no está tan, ya no es tan porque lógica, además ¿no? vemos, por ejemplo, que el gobierno central se intromete en la ciudad, ¿no? En temas, digamos, que corresponderían a la ciudad, son desarrollados por el gobierno central. Hablamos de las líneas subterráneas, hoy con el anunciado Panamericano, los Panamericanos, temas que debería ser controlado por la ciudad, digamos, nos guste o no nos guste, digamos, la postura política del alcalde. Entonces, esta situación, digamos, genera todo un caos de gobernabilidad, cuando, pues, zapateros a tus zapatos, cada quien en su espacio, para hacer gobierno eficiente. Ya, pero por ejemplo, zapateros a tus zapatos también en los distritos, hablando del tema que es su especialidad, también ocurre que los distritos hacen lo que les da la gana, pues por ejemplo con el tema de la zonificación. Y sabemos también que ahí hay también un montón de corrupción. Ahí provocaría decir, más bien eso centralícenlo en lugar de soltarlo Totalmente así de acuerdo, abierto. porque es uno de los pocos países que tiene fragmentado el tema, digamos, y eso genera mucha ingobernabilidad. Tenemos Sao Paulo, con una gran ciudad, Nueva York, grandes ciudades, tiene un solo alcalde. No tenemos acá, y acá multiplicamos los gastos, por ejemplo, de dietas, de regidores, todo lo que se va justificando, se multiplica, ¿no? Digamos, por 100, digamos, todos los gastos presupuestados, porque hay una dispersión, y este tema de las ordenanzas es terrible, cada quien hace lo que le viene en gana en los distritos. Entonces, cuando debería, digamos, todo esto centralizarse, de tal suerte que la zonificación que responde a un plan de la ciudad debería respetarse. La solución pasaría entonces por un solo alcalde de la ciudad de Lima, por ejemplo. Definitivamente, esa sería la mejor alternativa, porque este hecho inclusive de desgobierno de las políticas se va generando por este tema de la regionalización. Callao camina por su lado, estando ligado íntimamente a Perú, a Lima. El tema portuario, el tema aeropuerto, todas las grandes obras que se piensan hacer y el gran crecimiento que se nos viene, pues, por el potencial de la estabilidad económica, que digamos y el potencial que se viene para Perú. Si esto no está coordinado dentro de una estructuración de un plan, digamos, de desarrollo Lima-Callao, esto no camina. Inclusive este es ofrecimiento que hace el señor presidente de la República de los trenes de cercanías. Cuando no existe un plan y una ley de suelos y una ley de ordenamiento territorial, esto va a ser tierra de nadie. Van a comenzar a promoverse las grandes invasiones en todo este corredor posible. Comenzamos esta conversación entonces un poco en el desconcierto de lo que es Lima actual. Y tu encuesta, Luis, la encuesta de Vox Populi, es muy interesante en el sentido de, a ver, sí, es una Lima de provincianos, ¿no? Sí, es una Lima que ya no es el viejo limeño, ¿no? Pero al mismo tiempo se va asentando. A mí me parece sumamente interesante que si bien padre, o sea, más o menos el 40% tiene padre y madre provinciano, al mismo tiempo los jóvenes de entre 18 y 37 años, ya casi el 70% han nacido en Lima. O sea, ya no estamos hablando tampoco de que, por supuesto, siempre hay un flujo migratorio, pero ya hablamos de un nuevo limeño.
un nuevo limeño hijo de provincianos, pero ya nacido en Lima. Esa es un poquito la impresión que esas generaciones que eran tan dispersas encuentran de alguna manera ya una identidad propia, particular en los últimos años. A ver, en la encuesta encontramos que un 40% son provincianos, migrantes, gente que ha nacido en regiones del Perú, ¿no? Pero a la vez hay un 35%, y ese porcentaje te estás refiriendo, Quique, de limeños residentes en Lima que han nacido en Lima, pero los padres son de las regiones. Claro, pero con este porcentaje alto entre jóvenes, sobre todo entre 18 y 37, que ya son mucho más los que han nacido en Lima, de los habitantes, ¿no? En Lima, ¿no? Sí, digamos que comienza a darse cierta tendencia, ¿no? Pero creo que la presencia de las regiones sigue siendo muy fuerte, ¿no? Porque si sumamos estos dos porcentajes, los que tienen padres nacidos en Lima, que tienen padres nacidos en regiones, y los nacidos en regiones, que son migrantes en primera generación, suman un 75%. Y el migrante en segunda generación, más aún ese joven, como dices, tiene un vínculo emocional de inmediato, de casa, con la región, a través de la familia, ¿no? Y tal vez su identidad es más regional que limeña, o es de esta Lima con las características que tiene la ciudad hoy en día, ¿no? Pero ocurre entonces que Lima, que el limeño es desapegado actualmente. ¿Podríamos creo que llamarlo bueno, así? para comenzar, Lima es la región más grande del Perú. Desarraigado, digamos. Lima es no, creo que hay una identidad muy fuerte que se ha ido forjando, ¿no? Digamos que hay esta conexión con la región, pero surge una identidad de metrópoli, ¿no? Digamos que gradualmente se van sintiendo limeños con esa característica y ese vínculo de identidad con sus regiones, ¿no? También hay una cosa interesante en la encuesta porque hay, digamos, mucho reconocimiento a los valores, a las tradiciones y a la identidad tradicional de Lima, ¿no? Por ejemplo, valoran pues elementos tan importantes como Chabuca Granda, Santa Rosa de Lima, la Catedral, ¿no? Elementos que son parte, digamos, simbólica de la identidad limeña, ¿no? Diría que hay una integración, a pesar que Lima es una ciudad difícil, hostil, ¿no? Un migrante que llega a Lima llega a un monstruo bárbaro con mucha criminalidad, con un tráfico tremendo, con un caos vehicular, realmente, y viene de un lugar apacible, tranquilo, donde, claro, la pobreza lo expulsó, ¿no? Entonces termina en una relación un poco difícil con Lima, ¿no? Pero a la vez se va integrando a esto. Nos congratulamos en fechas como estas de lo bueno, pero Luis nos recuerda eso, ¿no? Que Lima también es una ciudad hostil, Lima también es una ciudad difícil, y lo vemos en el desarrollo mismo de la ciudad. Aquí en el programa reportamos todos los días construcciones irregulares, invasiones en la acera, pues como si nada. O sea, acá en muchas partes lo que se hace es no se respeta sencillamente otra vez todo este tipo de irregularidades que en muchos casos terminan en incendios, en tragedias, en este tipo de informalidad. Claro, lo más fácil siempre es decir, o lo lógico es, bueno, tenemos una crisis de valores, tenemos que trabajar por ese lado, pero ¿qué hacer más allá de eso? Usted hablaba de centralización, de qué tipo de recomendaciones de políticas son las que tendríamos que implementar para comenzar a ordenar Lima. Sí, totalmente de acuerdo. Lima es una ciudad de todas las sangres, como nos decía Arguedas, ¿no? Es una ciudad de oportunidades, ¿no? El tema está que, digamos, en los manejos de política de Estado deberíamos brindar las mismas oportunidades a todas las regiones del país, y eso no se está haciendo. El tema está en que nosotros pensamos en Lima porque Lima nos brinda calidad de vida en lo poco que se da, y esa oportunidad no la tenemos en las provincias. En las provincias es una política de subsistencia y no ya de posibilidad ya personal de cada individuo. Todos hemos migrado, inclusive yo he migrado a Lima hace 20, 30 años. ¿Por qué? Porque Lima nos dio la oportunidad de poder estudiar, nos dio la oportunidad de encontrar un trabajo y de poder, digamos, mejorar la situación de nuestros hijos. Pero nos encontramos con un desorden que se viene de muchos años, es el irrespeto a los planes de la ciudad. El plan que terminó el 2010, por ejemplo, de la ciudad de Lima, este es un plan que no fue renovado, pero tampoco lo evaluamos el anterior, si se cumplió o no se cumplió. En ese entonces se pensaba que la consolidación de las áreas industriales tenían que ser en la Avenida Argentina, lo cual la realidad nos demostró
y nos cambió totalmente, ¿no? Hoy ya, digamos, se está volcando hacia el sur, hacia las zonas, digamos, estas de los balnearios del sur, pero también hacia la zona del Lurín, que era la reserva ecológica de Lima. Hoy ya las inmobiliarias están caminando hacia esa zona. Hacia ahí va, Así es, por ahí va a crecer Lima. Así es, porque el centro por no el da, sur, por no el da sur muchas inmediato. garantías, porque el centro por este tema sísmico, este tema de prevención y gestión de riesgos, digamos, no es el sitio más adecuado de crecimiento. Y entonces, el tema acá, en cuando el Estado comienza a determinar políticas, debería pensarse ya a nivel de estadista, como lo hizo, por ejemplo, el presidente de Canadá. Él dijo: en Canadá no hago una carretera más. A partir del día de hoy todos se trasladan sobre rieles. Por donde yo hago una carretera, esta se convierte inmediatamente en una gran avenida. ¿Por qué? Porque comienzan las demandas de servicios. Pongo mi kiosquito al costado, mis 20 periódicos más allá, y se convierte en una gran avenida. Y los servicios son carísimos porque se hacen ciudades difusas. Entonces lo que hay que hacer es buscar centralizar las ciudades para generar más espacios urbanos, parques. Y los ferrocarriles hacen eso. Y eso hacen puntos, conectan, ¿no? Entonces, por eso es que mi preocupación frente a la propuesta del señor presidente de la República de lanzar la idea de los trenes de cercanías, y sin una planificación primero de ordenamiento territorial y de reglas de juego claras, esto puede convertirse en un gran caos de crecimiento desordenado. Las preocupaciones de los limeños, Luis, en la encuesta la seguridad sigue apareciendo pues como la reina oscura. Sí. 58%. La diferencia es que el porcentaje es mucho más alto, ¿no? O sea, siempre está en primer lugar la falta de seguridad ciudadana. Ahora se las lleva todo, incluso el caos vehicular queda en 13%, que uno dice que es una barbaridad, si uno ve en percepción. Vehicular en 13% puede pensar que es un problema menor. No, es que el otro problema es tan grande, es gigante, el de la criminalidad, que cuando la pregunta es cuál es el principal problema, claro, el caos vehicular es un gran problema, pero peor es el problema de la seguridad ciudadana, ¿no? Y sufrimos el caos vehicular, y la encuesta también tiene varias preguntas en relación al sistema de transportes, ¿no? Donde se comprueba lo evidente, ¿no? Que el sistema de combis y microbuses, que es este sistema informal, totalmente inseguro, impera en la capital, domina el transporte en la capital, ¿no? Solamente 13, 11% de ciudadanos en Lima son usuarios del metropolitano o del metro de Lima o tren eléctrico, ¿no? Que son sistemas formales, seguros, de calidad, pero que no llegan a satisfacer la demanda, ¿no? Ahora, la gente pues quiere mayoritariamente que desaparezca el sistema de combis. Ahora, pero estos sistemas formales cambian la vida de la gente. Cuando hablamos también de la calidad de vida, ¿no? Que cuando hablamos, por ejemplo, conversábamos, señor Arispe, del tema del tren de cercanías, y mucho se habla de la necesidad, ahora por supuesto pues los metros tienen 1000 problemas en su consecución y demás, pero la ciudad debe caminar hacia allí. Va a ser posible, ¿cree usted, que en los próximos años podamos tener un sistema de transporte formal que probablemente es la primera condición para que una ciudad pueda desarrollarse? Sí, sobre estas políticas de Estado, por ejemplo, deberíamos ya hacer propuestas para desincentivar el uso del auto privado pequeño, pero dando garantías del uso de movilidad sostenible, de movilidad no contaminante, pero de calidad, de transporte masivo de calidad. Entonces, y priorizar, ¿no? Lo que ya mandan Naciones Unidas y que lo ha ratificado Hábitat 3, priorizar, digamos, el desplazamiento del ser humano frente al vehículo. Esto significa muchas cosas, significa reglas de juego claras. Por ejemplo, no exigencia de muchos estacionamientos en las edificaciones de todo lo que significan los planes urbanos, porque cada vez exigimos más estacionamientos y hacemos inclusive sótanos de 12 pisos que digamos no garantizan la vida del ser humano, ni la del bombero, que solamente puede bajar 3 o 4 pisos, no puede bajar más allá porque pone en riesgo su vida. Y cada vez exigimos más estacionamientos, vamos en un contrasentido. No incentivamos, por ejemplo, el chatarreo adecuadamente, entonces seguimos creciendo el parque automotor, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas tiene ya que cambiarse el chip, porque seguimos premiando al auto viejo. No le ponemos impuestos, y al auto nuevo lo cargamos de impuestos. Habla usted de las exigencias en las construcciones. Si volteamos un poquito el escenario y podemos ver zonas con un crecimiento potencial interesante, donde podamos tener una ciudad o ciudades, porque en Lima pues probablemente tenemos que hablar de ciudades
ordenadas, con futuro inmediato. Nos hablaba, bueno, del sur en términos de posibilidad de crecimiento, no necesariamente de buen crecimiento, pero de crecimiento. Pero ¿dónde más usted como arquitecto observa potenciales interesantes para la Lima de los próximos años? Sí, yo veo un buen ejemplo que ha sido muy atrevido porque eso ha generado también una situación social incómoda para muchos de sus pobladores, es San Isidro. El alcalde pues se ubicó con las recomendaciones de Naciones Unidas y comenzó a priorizar. Entonces esto genera controversias. Muchos vecinos de San Isidro Pueblo se sienten incómodos porque dicen, uy, nos van a poner ciclovías, eso van a venir los rateros de otros distritos, o ya van a venir ya por un tema también a veces social. Y contra viento y marea el alcalde Velarde desarrollando esto. Ha seguido adelante, ¿no? Entonces, y eso es un buen ejemplo, son decisiones que hay que tomar. Para terminar, Luis, la popularidad de Luis Castañeda. No le está yendo bien, según la encuesta, bueno, para sus estándares, digamos, ¿no? Como alcalde, un 42% de popularidad, pero casi un 50% de rechazo. Él ha tenido siempre una popularidad muy alta. Solo hace 3 meses estaba en 60%. Está pasando un fenómeno. Castañeda está perdiendo popularidad en menos de lo que canta un gallo. ¿No? Porque es a raíz de Cantagallo precisamente que comienza esta caída, ¿no? Y Puente Piedra no lo va a ayudar. Puente Piedra sí, porque en Puente Piedra, en sus apariciones originales, y además tengamos en cuenta que en Cantagallo, en Puente Piedra y en la etapa intermedia con Lima Amarilla, ha habido muchas apariciones de Castañeda, pero él no es un buen orador, no ha pasado por un buen curso de media training, no se desenvuelve bien ante los medios, ¿no? Entonces eso no le ha favorecido. Cuando él ha tenido épocas de el mudo en que no aparecía, su imagen crecía, ¿no? Pero se ha visto obligado porque a raíz de Cantagallo ha sido objeto de muchísimo cuestionamiento y ha tenido que salir a responder, ¿no? Y en el caso de Puente Piedra hay un fenómeno interesante porque al margen de razones que de pronto hay un tema de estabilidad jurídica y puede tener la razón, será cuestión de un abogado que opine al respecto, ¿cómo se le ha visto? Como que defendía la empresa y el contrato. Y eso ha sido fatal para él. El alcalde de Puente Piedra dijo no, los peajes no van y que se revise esto, ¿no? Entonces sí sabía que eso iba a ser beneficioso para él, ¿no? Al punto que anoche Castañeda ha retrocedido y ha dicho los peajes de Puente Piedra no van. Un poco parafraseando lo de Conga no va, ¿no? Para montarse a esa imagen de defensa popular. Porque realmente, si lo vemos bien, es un abuso, pues, ¿no? Que en plena ciudad ponga un peaje y al vecino de ahí tenga que, para salir y regresar, pagar 5 más 5, 10 soles. Son ejemplos de irracionalidad urbana, ¿no? Pero Cantagallo y Puente Piedra son ejemplos. El de Puente Piedra, pues que le cobran a uno por entrar y salir viviendo en el distrito, bueno, ¿qué más podemos decir, no? O sea, ahí nos damos cuenta que... Pero bueno, seamos optimistas, celebremos hoy el día de Lima y esperemos pues que una urbe que igual tiene tanto que ofrecer y como dice el señor Arizpe, le ha brindado tantas oportunidades, ¿no? Para terminar. Soy bastante grande y para terminar con algo positivo, hicimos una pregunta, ¿con cuál de las siguientes palabras asocia a Lima? Y se puso una lista muy larga de preguntas. Las que más menciones tienen fueron juntadas en una frase, ¿no? Y esta frase es Lima, ciudad tradicional y multicultural, con muchos migrantes e hijos de migrantes que encuentran oportunidades y esperanza en una ciudad que asoma a la modernidad y a ser cosmopolita. Bueno, es un poco la otra mirada de una Lima, definición bastante positivo, interesante, ¿no? La Lima donde cabemos todos, finalmente. Luis Benavente, José Arizpe, gracias por estar con nosotros esta mañana. Al toque. La gran oportunidad que tiene Lima son íconos como el tema de los panamericanos, la gran oportunidad para hacer grandes inversiones, por ejemplo, de la sociedad, de la privada, digamos, ya que el Estado no puede hacerlo en la recuperación del patrimonio histórico. Buen punto. Aprovechemos entonces una coyuntura como esa.